Bienvenidos a la cuarta clase de lógica y argumentación con el profesor Garavito en comprensión de los tiempos actuales. Hemos aprendido tantas cosas y esta sesión es muy interesante porque el profesor va a hacer como usar pasajes de la Biblia y los vamos a estar estudiando con lógica de acuerdo a los parámetros que el profesor nos ha enseñado. Entonces estamos muy contentos de poder hacer esto. Y también vamos a orar antes de darle lugar. Señor amado, gracias por esta clase. Gracias porque tú eres bueno y yo te pido que seas enseñándonos a ser entendidos, a discernir, Señor, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando vemos cosas. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos y te pedimos que nos hagas entendidos en los tiempos. Gracias por el profesor Garavito y pedimos que seas tú bendiciendo su vida, su familia y su ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, profesor Garavito, adelante. Bienvenidos nuevamente al curso de lógica y argumentación. Estamos en el desarrollo de los temas que nos hemos propuesto para este acercamiento inicial a estas temáticas que nos están conduciendo por estos caminos en función de mejorar la manera en la que comprendemos, la manera en la que leemos, la manera en la que hablamos y cómo estructuramos la forma en la que vamos a expresar para comunicarnos de una manera más eficiente, más puntual y que así logremos trasladar de una manera también agradable, cordial, bien estructurada nuestras ideas, principalmente en cuanto al contenido de compartir el Evangelio, presentar defensa de nuestra fe, defendernos argumentativamente frente a los embates de todas esas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo y esta inundación de noticias y de información falsa que tenemos a través de las redes sociales. No podemos abandonar las redes sociales. Es un medio de comunicación, es una vía de evangelización y también es una carretera que podemos utilizar para expandir el reino del Señor, pero debemos usarla de una manera apropiada, de una manera sabia, de una manera inteligente también, esa expresión que a algunos no les agrada porque interpretan, ¿qué me está diciendo? Que no soy inteligente. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que lo podemos mejorar. Lo estamos haciendo de una manera, pero que lo podemos mejorar capacitándonos, entendiendo estas temáticas. Hemos hablado en las sesiones anteriores acerca de cómo se va estructurando los argumentos, hemos hablado de las proposiciones, hemos estado hablando de las diferentes cláusulas que están contenidas en los argumentos y que son una misma manera de decir los razonamientos. Y hemos llegado a conversar acerca de la inclusión de las cláusulas condicionales y hemos dicho que las cláusulas condicionales hacen una declaración cuyo resultado y obtención de algunos resultados dependen del cumplimiento de una condición. Y entonces son como dos premisas que están unidas a través de un sí, Algunos difieren en cuanto a llamar a las cláusulas condicionales como proposiciones en sí mismas, por el hecho de que no hay una afirmación como tal y no hay una conclusión que derive de manera lógica de este argumento, pero que es una conclusión que deriva solamente si se cumple una condición, esas cláusulas condicionales. Entonces, vamos a ver que en la Biblia aparecen muchas cláusulas condicionales en el texto bíblico. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, y eso vamos a observarlo con diferentes pasajes. En Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y está y incluye esa condición a recibir tus palabras. Podríamos repetir ahí el sí, hijo mío, si recibes mis palabras y si en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría y si inclinas tu corazón a la prudencia, ahí estoy haciendo énfasis, si pides la ayuda a la inteligencia y si llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a plata y la rebuscas como a un tesoro. Fíjense, todas esas condiciones. Entonces, si pasa todo eso,
Entonces, ahí viene el resultado. Si todo lo anterior ocurre, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Esa serie de condiciones que se van cumpliendo. Entonces, una cláusula condicional establece, siendo un concepto, establece un criterio necesario para la realización de algo. También presenta posibilidades, opciones o alternativas. Establece dependencia entre dos enunciados. Regularmente la cláusula condicional se refiere a situaciones que son realizables, que son situaciones probables y, por ejemplo, si no llueve, saldremos. Eso es algo realizable, ¿no? Si no lloviera, podríamos salir. Esto es algo probable. Si no hubiera llovido, habríamos podido salir. Esto es algo que ya no se pudo realizar, ¿no? Es algo que ya no se completa con estas cláusulas que van armándose como estas cláusulas condicionales. La cláusula condicional se dice que tiene dos partes. La prótesis es como la condición que se establece y luego la apódosis es la consecuencia que se va a alcanzar por el cumplimiento o no de esa condición. Fíjense ahora en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren, esta creo que es la condición más fuerte de este pasaje, cuando dice, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, entonces serán consumidos por la espada. Y luego hay un sí, pero este ya no es de condición, sino es de afirmación. Sí, la boca del Señor lo ha dicho, ¿verdad? Esa es una afirmación. Ese es como un desierto os digo, que mencionaba el Señor en los evangelios. Igual ocurre en el caso de Romanos, capítulo 6. Yo he puesto aquí el pasaje en griego también, pero abajo está la traducción, donde aparece la palabra griega, de donde se traduce el sí condicional. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Entonces, siempre en la condición podemos incluir, por lo menos mentalmente, el entonces. Si nos hemos unido a Cristo en su muerte, entonces nos uniremos a Él en su resurrección. Si morimos con Cristo, entonces creemos que también viviremos con Él. Hay un sí que establece esa como bisagra entre la condición y el cumplimiento de esa condición. Ahora, hagámoslo de una forma devocional, como haciendo aplicaciones a nuestra propia vida, siguiendo siempre este patrón de las cláusulas condicionales en el texto bíblico. Hay una declaración inicial. Todas las promesas de la Biblia están sujetas siempre a una condición. Y aquí hay varias premisas implícitas en esta declaración. Todas las promesas de la Biblia, estamos implicando que en la Biblia hay promesas, ¿verdad? Y estamos diciendo, lo explícito es que todas las promesas de la Biblia, bueno, estoy diciendo en la Biblia hay promesas, no solo mandatos, pero que están sujetas siempre a alguna condición. Ahí hay otra premisa implícita muy importante. Es posible entonces que no logre alcanzar todas las promesas si no cumplo todas las condiciones. Afirmando y aceptando esa declaración, todas las promesas de la Biblia están siempre sujetas a alguna condición, Veamos otra declaración. No hay promesa sin mandamiento y no hay mandamiento sin promesa. Puede ser que yo enfrente tenga una promesa, no te dejaré, no te desampararé. Es una promesa, pero y estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor está conmigo donde quiera que yo vaya. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, entonces por ahí
Esa promesa está ligada a un mandamiento. Para que el Señor esté conmigo donde quiera que yo vaya, para que el Señor no me desampare y no me deje, por ahí va a haber un mandamiento, porque la promesa está condicionada a un mandamiento. Y el mandamiento incluye una promesa, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo el Señor a Abraham. Es un mandamiento, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento muy así que a veces nos pudiera asustar, ¿verdad? Bueno, por ahí, junto a ese mandamiento, hay una promesa, a esa exigencia de santidad. Muy bien, vean estos ejemplos ahora de esas condiciones y consecuencias. En Crónicas 7:14, que este es un pasaje que se utiliza mucho para las sesiones de intercesión, oraciones, etcétera, cuando Salomón está dedicando el templo y ora al Señor, le está pidiendo que el Señor escuche las oraciones y todo eso. Entonces el Señor le responde a Salomón y le dice, pero noten que cuando el Señor empieza a hablar, inicia con un sí condicional. Por lo menos en la mayoría de traducciones de la Biblia así arranca, ¿no? Si mi pueblo, sobre el cual invoca mi nombre, se humilla, si se humilla, y aquí hay una serie de condiciones, y si ora, y si busca mi rostro, y si se aparta de los malos caminos, entonces yo lo escucharé desde los cielos, entonces yo perdonaré sus pecados y entonces yo sanaré su tierra. El escuchar desde los cielos, el perdonar pecados y sanar la tierra está condicionado a lo anterior. Si el pueblo se humilla, si el pueblo ora, si el pueblo busca su rostro y si el pueblo se aparta de sus malos caminos. Eso dice Crónica. Veamos algo en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11 dice, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que yo les mando cumplir y si aman al Señor su Dios y si le sirven con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. ¿Quiero cosechas? Quiero grano, quiero vino, quiero aceite, quiero lluvia temprana, quiero lluvia tardía. Eso es un lenguaje agrícola. Nosotros, en muchos de los países latinoamericanos, la economía del país subsiste precisamente por el tema agrícola, ¿verdad? Frutas, verduras, legumbres, madera, siembras como granos, café, el maíz mismo, bueno, y cosas como esas. Dependemos mucho de los ciclos de lluvia y esas cosas. Y entonces el pueblo de Israel vivía ahí. Entonces querían tener un año muy fértil, muy fructífero, grandes cosechas, buenas cosechas. Todo eso estaba condicionado, en el caso aquí de Deuteronomio, a si obedecen con cuidado los mandamientos que yo les mando cumplir y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Las promesas están condicionadas aquí en Deuteronomio al cumplimiento de esa palabra. Veamos otro pasaje en Jeremías. Ahora el Señor le habla al profeta específicamente, le dice, por eso así ha dicho el Señor, si tú te vuelves a mí, entonces, y estoy agregando ahí entonces yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si tú entresacas lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Hay un sí y un entonces. Lo vamos a encontrar por todos lados, ese sí y ese entonces. Otro pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 8. La entrada de 2 de Pedro es una entrada muy interesante. El apóstol hace un breve saludo y empieza la argumentación de la carta de una manera muy contundente. Y entonces ya en el verso 8 dice cosas como estas. Cuando le está diciendo, agreguen a su fe virtud, a la virtud caridad y así, ¿verdad? Conocimiento. Y entonces llega al verso 8 y dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, si esto, esa es la condición, si esto abunda en ustedes, esto es lo que está a partir del verso 7 hacia atrás, entonces serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, yo quiero tener mucho conocimiento y productivo en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, debo cumplir todo lo que está a partir del verso 7 hacia atrás, bueno, y hacia adelante. Toda esa carta de Pedro es una carta muy, muy, muy interesante. Muy bien. En la juventud yo tuve la oportunidad de estudiar sistemas de computación, programación y ese tipo de cosas. Luego, ya al recibir el llamado al ministerio, ya no me fui en esa ruta profesional,
aunque siempre he estado ligado a esa parte de tecnología, comunicaciones, computadoras y cosas de esas, pero dentro del ministerio. Y al estar considerando el tema de las cláusulas condicionales, recordé una estructura que se utiliza en los lenguajes de programación de manera general. Es una estructura básica. De hecho, es una estructura lógica, recuerden que hemos hablado de la lógica, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya se aplica a las matemáticas y se convierte en una especie de lenguaje matemático, el lenguaje lógico de la lógica formal, cuando hay conectores y hay una serie de variables, ¿no? Una nomenclatura interesante. Y hemos dicho también que a partir del siglo XX, eso lo dijimos en la sesión 2, en siglo XX y ahora en el siglo XXI, la lógica formal, usada como un lenguaje matemático, es la base de las computadoras, de la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, hay una estructura muy sencilla, pero que está presente por todos lados en los lenguajes de computación, que son las estructuras condicionales. Pueden llamarse de diferente manera por los diferentes autores, pero es una estructura que en inglés suena como if then else. Esta estructura, si se cumple esta condición, entonces esto. Si no, esto otro. Hay dos caminos que se parten dependiendo del cumplimiento de una condición. Llego a un punto donde hay un cuestionamiento y entonces debo responder sí o no. Es una respuesta muy sencilla, digamos, en el lenguaje de computación. Y en la vida, ¿verdad? Claro, en la vida a veces no solamente son sí o no, a veces hay hay más de dos opciones, pero finalmente está sujeto a una condición, al tema de una condición. Esa estructura se mira de esta manera cuando se hacen los diagramas de flujo, las estructuras. Entonces, esas estructuras if then else es una estructura de control condicional que nos permite bifurcar la ejecución de un programa en base a una condición, Así se lee if, que es el sí. Si se cumple la condición, entonces haga esto. Y si no se cumple esa condición, entonces va a hacer esto otro, haga aquello. Esa sería la forma. Veamos eso en la Biblia. En el texto bíblico, esta condición aparece, bueno, el pasaje que vamos a usar como referencia es el pasaje de Colosenses capítulo 3. No lo vamos a leer completo, solo vamos a leer el inicio donde dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y arranca el apóstol con una condición, con ese sí. Si han resucitado con Cristo. Si han resucitado con Cristo. Entonces viene una condición ahí, que es la parte de la cláusula condicional, donde aparece ese sí, entonces esto, y si no, esto otro. Veámoslo de esta forma también. Bueno, en este pasaje de Colosenses solo hay un sí, pero hay otros pasajes como el que vimos de Crónicas capítulo 7, donde hay varias condiciones que deben anidarse o deben cumplirse todas para la obtención de ese resultado. El pasaje de Crónicas capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo sobre el cual invoca mi nombre se humilla, si ora y así, entonces hay una serie de condiciones que se deben cumplir o que se van a ir cumpliendo para que entonces el Señor responda. Entonces veamos, llegando a la pregunta donde dice si hemos resucitado con Cristo. Hay dos posibilidades, pueden haber dos respuestas, si hemos resucitado con Cristo. Y vamos a responder que sí hemos resucitado con Cristo, porque el apóstol Pablo responde estas mismas preguntas. Si respondemos sí, lo que nos queda es el cumplimiento. En la redacción de aquí del capítulo 3 y una parte del capítulo 4, hay una serie de imperativos que son mandatos que presenta el apóstol Pablo cuando respondemos sí. Pregunta, lo podemos poner como pregunta, ¿hemos resucitado con Cristo? Como una pregunta, y entonces vamos a responder sí hemos resucitado con Cristo. ¿Qué camino sigue? El cumplimiento de una serie de mandatos, de imperativos que están aquí presentes en ese capítulo. Ahora, ¿hemos resucitado con Cristo? Entonces podemos responder que no. Ya respondimos sí, pero ahora vamos a responder que no.
Pues al no haber resucitado con Cristo, el camino sigue por el versículo 6 del capítulo 3 de Colosenses, cuando dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Entonces, al decir que no hemos resucitado con Cristo, la única opción que nos queda es la ira de Dios. Fíjense, la pregunta es, ¿hemos resucitado con Cristo? Entonces vamos a buscar las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba. Cuando la respuesta es sí, implica el cumplimiento de una serie de imperativos, una serie de mandatos. Pero si no hemos resucitado con Cristo y la respuesta que hacemos es no, es la ira de Dios la que nos va la única opción que nos queda. Ahora, vean eso si lo ponemos en el diagrama de condicional de la lógica formal que se usa en lenguajes como en lenguajes de computación. Lo vamos a ver en el diagrama de lógica formal. Pablo está Colosenses capítulo 1, capítulo 2, y cuando empieza el capítulo 3, lanza esa condición. Si hemos resucitado con Cristo, nosotros lo vamos a convertir en una pregunta. ¿Resucitaste con Cristo? Esa es la pregunta. Entonces solo hay dos caminos. Sí, resucité con Cristo, entonces lo que me quedan son el cumplimiento de los verbos imperativos. Es lo que sigue, eso es lo que sigue, el cumplimiento de los verbos imperativos. Si resucité con Cristo. Si la respuesta es no, no he resucitado con Cristo, entonces ahora el camino que me queda es la ira de Dios. Eso es lo que queda de acuerdo al argumento de Pablo, y eso concluye en un cierre que hace Pablo en el verso 16 y el verso 17, siempre del capítulo 3 de Colosenses. Ahora, sigamos el camino de sí, porque nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Hemos resucitado con Cristo? Vamos a responder que sí hemos resucitado con Cristo. Entonces, revisemos los verbos en imperativo. Los verbos en imperativo que aparecen en el capítulo 3. Y aquí estoy siguiendo la Reina Valera 60. El lenguaje, las expresiones pueden ser diferentes dependiendo de la versión, pero pueden seguir ustedes ahí los imperativos. Pablo pregunta, ¿hemos resucitado con Cristo? Vamos a decir que sí hemos resucitado con Cristo. Entonces, los imperativos, eso es lo que sigue. ¿Cuáles son imperativos? Buscad lo de arriba, haced morir lo terrenal, desechad toda inmundicia, no mentirnos, despojarnos de un montón de cosas, revestirnos, y aquí yo lo puse en rojo porque la palabra revestirse aparece 3 veces aquí en el argumento del apóstol Pablo, y a eso le vamos a poner especial atención por el énfasis que tiene el revestirnos 3 veces. Pablo lo menciona 3 veces. Hay que soportarnos, sigue diciendo, hay que perdonar, hay que ser agradecidos, incluso hay que cantar delante del Señor, menciona el apóstol Pablo en la argumentación. Ahora, revisemos por qué el apóstol Pablo está hablando de 3 vestiduras o de vestirnos 3 veces. Al estudiar estos pasajes, recordé también el pasaje que aparece en Isaías capítulo 61, el verso 10, donde en el mensaje del profeta aparecen 3 vestiduras también. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, y aquí empieza un listado de vestiduras de salvación, número 1. Me rodeó con un manto de justicia, número 2. Y número 3, como a novio, me atavió, y como a novia adornada de joyas, es número 3. Vestiduras de salvación, vestiduras de justicia y vestiduras de matrimonio, de novia, vestiduras de noviazgo, de una ceremonia matrimonial. Esas 3 vestiduras. También en el mundo de los sacerdotes llevaban 3 capas de vestiduras. Estaban las vestiduras íntimas. La Biblia dice que los sacerdotes tenían que ponerse como una cosa extraordinaria en aquel tiempo. Tenían que usar lo que nosotros conocemos hoy como ropa interior, vestiduras íntimas. Sobre esas vestiduras íntimas se ponían una vestidura blanca, que era el efod, la túnica. Y luego sobre esas vestiduras blancas el sumo sacerdote se ponía sus vestiduras de gala, donde iba toda la joyería, todas las piedras, el oro, la mitra con la lámina de oro y todas esas cosas. Entonces habían como 3 capas, vamos a usar esa expresión, como 3 capas de vestiduras. Vestiduras íntimas, bueno, se tenía que bañar primero, se bañaba bien, el día que se ponía todo el traje completo, ¿no? Las vestiduras íntimas, luego estaba la túnica blanca, que era otra capa de vestidura, y sobre la túnica ya venía el manto, el efod y otras cosas. Yo he tratado de imaginar la escena cuando el sumo sacerdote salía con esa vestidura
impresionante. Tendría que ser un espectáculo que no obviamente eso no ocurría todos los días, sino que pasaba una vez al año, por lo menos en el contexto del Éxodo, una vez al año, y cuando la gente miraba al sacerdote, tuvo que haber sido un espectáculo extraordinario verlo con toda su majestuosidad de ese traje de aquel tiempo. Esas vestiduras íntimas, entonces las vestiduras blancas, las vestiduras de gala y vestiduras de honor. Bueno, ¿en qué momentos el apóstol dice y cuáles son las consecuencias que están ligadas a eso de estarse vistiendo? Hemos resucitado con Cristo, entonces nos tenemos que revestir. En el verso 10 dice, revestidos, hay que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego, ese es el verso 10, y es interesante cómo Pablo propone primero, voy a despojarme del viejo hombre en el verso 9, en el verso 10 me voy a revestir conforme a la imagen del que lo creó, y fíjese, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí implica un proceso de conocimiento, un proceso de aprehensión. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque siempre va a haber un resultado de... ¿Cuál va a ser el resultado de vestirme de este nuevo hombre? Bueno, en este nuevo hombre, y el resultado es el verso 11, ya no hay griego ni judío, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que todos estamos en Cristo y Cristo está en todos. Ya no hay diferencias, por lo menos no en el plano espiritual, donde no hay ninguna diferencia. Todos estamos en el mismo plano delante del Señor. Aquí en la tierra es cruel porque hay muchas cosas que nos dividen, ¿no? La etnia, la geografía, el sistema político de nuestras naciones, la economía, el nivel académico, tantas cosas, pero al revestirnos del nuevo hombre es como que nos estamos uniformando y eso elimina todas estas diferencias étnicas. Cuando dice griego y judío, ya no hay diferencias étnicas en Cristo, ya no hay razas superiores o especiales, circuncisión o incircuncisión, esas son situaciones religiosas, ¿verdad? Ahora en Cristo, y no solo religiosas, y tampoco estoy hablando de una especie de esa salvación universal y que todos los caminos conducen a Dios. Sabemos que no, porque solo hay un camino que es Cristo, pero está hablando de esa separación que había, ese doble criterio que había entre los hermanos, en algunos casos todavía persiste, frente al pueblo de Israel, que algunos consideraban que los de la circuncisión tenían una posición más especial y los de la incircuncisión los miraban así con un poco más de desprecio. Entonces Pablo dice, no, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no hay esa división de pueblos, sino que ahora en Cristo somos uno al ser revestidos de este hombre. Ya no hay bárbaro y escita. Esta es una situación, vamos a decir, ciudadana, política, ¿verdad? Ya no hay siervo ni libre. Esta es una situación cultural, económica, sino que ahora Cristo es el todo y está en todos, ¿verdad? Está uniforme. Ese es el resultado de la primera capa al revestirnos de Cristo. Luego viene la segunda capa, que dice en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos, y el resultado de eso va a ser que podemos soportarnos unos a otros. Para soportarnos unos a otros necesitamos esa misericordia, esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia. Ahora, sobre la primera capa, tenemos que ponernos ahora esta otra capa, que serían los frutos del Espíritu, y eso como resultado nos va a dar las capacidades para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros en las quejas que tenemos y no provocarnos unos a otros también. Y la última capa es la capa, dice, sobre todas estas cosas, dice en el verso 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa última capa? La paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es lo que menciona el apóstol con estas sobreposiciones de capas. La primera capa, revestirnos del nuevo hombre. La segunda capa, ponernos los frutos del Espíritu. Y la tercera capa, sobre todas estas cosas, de lo último que se va a ver, así como en el sumo sacerdote, lleno de su joyería, con colores extraordinarios. Mientras todo el pueblo tenía túnicas muy rústicas, muy básicas, salía el sumo sacerdote
era un lujo impresionante ver el espectáculo cuando él se ponía su traje completo. Pues el apóstol está diciendo, sobre todo eso que ya hemos dicho, vístanse de amor. Eso es estar totalmente lleno de todo ese adorno y ese lujo. Ver a un cristiano lleno de amor, ver a una persona llena de amor, es un espectáculo extraordinario que dice el apóstol Pablo. Y todo eso está surgiendo a partir de esa estructura condicional que aparece en Colosenses capítulo 3, esa estructura, si hemos resucitado con Cristo o no. Podemos verlo nuevamente en la estructura de la lógica formal. Si he resucitado con Cristo, entonces esto, que es el complemento de los verbos en imperativo, el cumplimiento de los verbos en imperativo. Si no he resucitado con Cristo, entonces lo que me queda es la ira de Dios. Y veamos el final, la conclusión que da el apóstol Pablo de esta cláusula condicional que pone el apóstol. Y la conclusión apostólica de este argumento que él ha presentado en el capítulo 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En este argumento de cláusula condicional que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, estableciendo como condición inicial y condición esencial si hemos resucitado con Cristo o no. Entonces, en todas las proposiciones que hemos estado viendo, estamos diciendo que la argumentación, los razonamientos están basados en proposiciones, en frases que pueden ser declarativas, pueden ser interrogativas, pueden ser exclamativas o imperativas. De todas estas proposiciones puede haber argumentos que están estructurados de una manera condicional. Cuando una primera declaración establece una condición que está amarrada al cumplimiento de esa condición por medio de un sí. Si se cumple una primera condición o varias condiciones, como hemos visto, entonces se va a obtener o no un determinado resultado. O como hemos visto en este pasaje de Colosenses que hemos estudiado, si hemos resucitado con Cristo, pues el camino que sigue es el cumplimiento de los imperativos con un cierre de una promesa del Señor. Y si no hemos resucitado con Cristo, entonces el camino que sigue es la ira de Dios. Es el tema de la ira de Dios. Bueno, de estos temas y de otros vamos a continuar hablando en las siguientes sesiones. Así que un gran abrazo para todos. Les deseo lo mejor y les animo a seguir investigando y leyendo acerca de estas temáticas. Nos vemos en la siguiente sesión. Que el Señor les bendiga. Muy bien, excelente, excelente clase. Qué buen estudio realmente. Como siempre, usted es un excelente maestro. Gracias, profesor Garavito. Y a todos ustedes que están escuchando esta clase, están en el canal, les pedimos que se suscriban, que le pongan un me gusta, que hagan comentarios, que lo compartan con otros. Esta es una forma digital en que estamos todos juntos propagando estas enseñanzas. La visión de comprensión de los tiempos es llevar enseñanzas de sana doctrina hasta lo último de la tierra y sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces les pedimos que nos apoyen en esto y también con sus donaciones. Sus donaciones son importantes para nosotros porque es parte con lo que se hace todo lo que hacemos. Entonces, muchas gracias, que el Señor los bendiga y seguimos adelante.